Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, amada iglesia de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a ¿Cuántos Dios. están gozosos para Amén, escuchar la gloria a palabra de Dios. Dios? Que Él nos trae en nuestra vida. Yo no sé predicar, pero Él estará hablando Bendito sobre sea tu mí. nombre, así es, amén, gloria a Dios. Y les invito a que inclinen su rostro. Vamos a pedir la guianza del Espíritu, que sea Él hablando a nuestras vidas. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, me presento delante de ti, Señor amado, como un ser necesitado de tu presencia, Señor amado. Poderoso es tu nombre, Jesús de Nazaret. Me presento delante de ti, Señor Jesús. Oh, poderoso es tu nombre, Jesús de Nazaret. Seas tú usándome, Padre mío. Dame palabras, Señor amado. Poderoso es tu nombre. Vamos a escuchar tu bendita palabra, Señor amado, pero seas tú hablando, Padre mío, y no yo, Señor. Úsame, Padre mío, úsame, Espíritu Santo, poderoso Dios de Israel. Dame palabras, Padre mío, poderoso es tu nombre, Jesús. Úsame, Espíritu Santo, aleluya, Jesús de Nazaret. Oh, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, oh Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria, aleluya, gloria a Dios. Bien apreciables hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios. Y abran sus Biblias. Está en Hebreos. Hebreos 2. Su versículo es 3. Gloria a Cuando todos Dios. lo tengan, puedan decir un fuerte amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y como tema le he puesto: no descuides lo que Dios te ha dado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hebreos 2, su versículo es 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive para Así es, siempre, amén, gloria a aleluya. Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 2, 3. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Amén, amén, gloria a Dios. Bien, hermano, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén, amén, gloria a Dios. ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue dada, confirmada por los que oyeron? Palabra de Dios. Ocupe su asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Como dije, le puse bajo el tema: no descuides lo que Dios te ha dado. Gloria a Dios. ¿Y qué nos ha dado Dios? La salvación y la vida eterna. No descuides su salvación por otras cosas, porque el mundo te puede ofrecer muchas cosas, lo que tu carne desea, pero no te trae nada bueno. Al final de cuentas es muerte, dice la palabra de Dios, porque es pecado, y para Dios no le agrada el pecado, porque dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, no descuide su salvación, porque es uno solo. Uno mismo tiene que buscar su salvación, y si ya la encontró, no lo descuide, mi hermano. Siga adelante buscando la presencia de Dios, porque así solamente llegaremos un día si no desmayamos, dice la palabra de Dios. Y qué hermoso será ese momento cuando estemos en el tribunal de Cristo con nuestro Señor Jesucristo. Ese día será hermoso para quienes se prepararon ese día, que no descuidaron su salvación, dice la palabra de Dios. Será hermoso, muy lindo ese día, porque para nosotros
Ya no habrá más llanto ni dolor, dice la palabra de Dios, sino solo ahí habitará la armonía entre nosotros, la gloria de Dios estará allí. Todo será hermoso ese día, pero ¿qué debemos hacer? No descuidarnos de la salvación que Dios nos ha dado. Es un regalo muy grande que nuestro Señor nos ha dado. ¿Y cómo podemos encontrar la salvación? Aceptando a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios. Porque no hay otro camino que podamos seguir, solo Él lo podemos seguir. Hay dos caminos, uno que te conduce a la vida eterna y el otro a la condenación eterna. Tú decides a quién sirves, si a Dios o a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero yo les digo, mis hermanos, sirvamos a nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto viene para levantar a su iglesia, y el que esté preparado se irá con Él para arriba, dice la palabra de Dios. Si no desmayamos, pues tendremos nuestra corona, dice la palabra de Dios. Así que mi hermano, no descuide su salvación por otras cosas, porque lo del mundo pasa y sus deseos, dice la palabra de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero si descuidamos esta salvación, gran castigo nos espera en esta tierra. Si descuidamos esta salvación, no nos espera nada bueno en esta tierra. Nos quedaremos en la gran tribulación, como dice la palabra de Dios. Será lamentable para aquellos que se queden en ese día. Anhelarán buscar palabra de Dios, pero no lo hallarán. Buscarán palabra de Dios, buscarán consuelo para sus vidas, pero en ese tiempo ya no hay quien les predique, porque los cristianos que se prepararon ya estarán gozando en la nueva Jerusalén, dice la palabra de Dios. Así que hermanos, tú decides. Si decides servir a Dios, pues sírvele de corazón, porque no podemos servir a Dios o al mundo. Es uno, tú decides si quieres servir a Dios o al mundo. Como dice la palabra de Dios, no podéis servir a dos señores. Amarás al uno, aborrecerás el otro. Así que hermano, tú decides si quieres servir a Dios, pues sigue adelante, para no descuidar tu salvación que Dios te ha regalado. Y ese ya está pagado. Él no lo pagó así con dinero, sino vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, dando su vida. Pero no ahí se quedó, sino al tercer día resucitó victorioso, dice la palabra de Dios. Y el diablo quedó derrotado, que el Señor lo reprende en esta hora. Así que hermanos, no descuiden la salvación, no descuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Es un regalo muy hermoso. Sé que este camino no es fácil, pero tampoco imposible, dice la palabra de Dios, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, dice la palabra de Dios. Puede que vengan luchas, porque van a venir luchas, pruebas, murmuraciones, críticas, hablando mal de usted, de nosotros. Pero eso tiene que pasar con los cristianos, con nosotros mismos. Pero bienaventurado aquel que soporta toda aquella cosa, dice la palabra de Dios. Porque si sufrimos en esta tierra, pero sabemos que allá en el cielo tendremos nuestra recompensa. A Dios nos pagará allá. Así que debemos estar preparados y siempre buscar el rostro del Señor, buscando la presencia de Dios, pidiendo la guianza del Espíritu Santo, que sea Él tomando el control de nuestra vida y no nosotros mismos. Así es, amén, gloria a Dios. Porque si fuera por nuestras fuerzas, ¿usted cree que estuviéramos todavía aquí? No. Ya no.
Pero Dios nos da esa fuerza para poder seguir hacia adelante. Solo dice la palabra de Dios: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. No temas, dice la palabra de Dios, porque Él está con nosotros, dice la palabra de Dios. Mayor es el que está con nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Y quién es ese que está con nosotros? Cristo Jesús, poderoso Dios, el poderoso Dios de Israel. Él nunca pierde ninguna batalla. Y si Él nunca pierde, tampoco nosotros perderemos, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Así que, hermanos, si quiere llegar al cielo, prepárese. No descuide su salvación por otras cosas. Como digo, el mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero no te lleva nada bueno, dice la palabra de Dios. Pero si permanecemos fiel con nuestro Señor Jesucristo, ahí tenemos una gran recompensa allá en los cielos. Gloria a Dios, aleluya, así es. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante, mirando siempre al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Aleluya, Señor. Así que, hermanos, como digo, vendrán luchas y pruebas, pero Dios nunca nos dejará. Dios no pone una carga que no puedas llevar. Así que, hermanos, cuando vengan esas luchas, es cuando más debemos buscar a Dios. Es cierto, llegan desánimo en nuestra vida, que ya no queremos más, pero es cuando debemos buscar más a Dios en oración. Y ahí encontramos consuelo, dice la palabra de Dios. Pero si no oramos, ¿cómo podremos llegar en el cielo si no oramos? Porque es necesario orar los unos por los otros, dice la palabra de Dios. Porque si no oramos, estamos descuidando la salvación que Dios nos ha regalado. Y, hermanos, será lamentable para ese día aquel que se vuelve atrás y ya no se arrepiente. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, mientras nuestro Señor Jesucristo no ha venido, aún tiene esperanza para arrepentirse. Como dice la palabra de Dios, mientras hay vida hay esperanza para aquellos, dice la palabra de Dios. Pero Cristo ya está a la puerta, ya está a la puerta, muy pronto viene. Las señales ya están cumplidas. Si vemos a nuestro alrededor, las señales se están cumpliendo. Todo lo que está en este libro, que en la palabra de Dios, ya se está cumpliendo. Ya todo está cumplido. Nomás estamos esperando, la iglesia está esperando el arrebatamiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya todo está cumplido, mi hermano. Pero no debemos descuidarnos, porque con un poquito de descuido es cuando ahí el diablo se mete, que el Señor lo reprenda. Y si es astuto, pues no le va a dar lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero ¿cómo lo podemos vencer? Buscándolo siempre, nuestro Señor Jesucristo, platicando con Él. Pero ¿cómo vamos a platicar con Él? Orando. Pero si no queremos orar ni una hora, media hora, o no oramos en el día, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo podremos llegar a ese día si descuidamos esa salvación? Porque fuera de Cristo no hay otro camino que nos conduce hacia la vida eterna. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermano, solo hay un camino que debes tomar, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos conduce hacia la vida eterna. Así que, hermanos,
yo les digo o les animo, sigamos este camino. Como digo, no es fácil, pero tampoco imposible. Mayor es el que está con nosotros, dice la palabra de Dios. Solo debemos estar confiados en Dios y pedirle que Él nos dé las fuerzas necesarias para soportar lo que venga, dice la palabra de Dios. Así podremos salir hacia adelante en victoria, dice la palabra de Dios. Pero si descuidamos la oración, es muy necesaria la oración, mis hermanos. Ahí es cuando hablamos con Dios, que Él nos ayude para seguir hacia adelante. La oración tiene poder. La oración tiene poder, dice la palabra de Dios. Es la única forma de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, pedir perdón por nuestros pecados que hayamos cometido. Es la única forma de acercarnos con Él y pedir perdón si en algo le hemos fallado, dice la palabra de Dios. Así es, amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, no desmaye, no descuide su salvación por otras cosas, sino que siempre busque la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios y allí hallará consuelo, dice la palabra de Dios. Pero es necesario estar orando, no descuidar nunca la oración, porque el enemigo no descansa para destruir nuestras vidas. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. Él nunca duerme, y tampoco nuestro Señor Jesucristo nunca duerme, sino que siempre está al pendiente de nosotros. Pero solo debemos nosotros estar sujetos a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Así solamente podremos llegar a la salvación y la vida eterna que Dios nos ofrece, obedeciendo la palabra de Dios. Así es, amén, gloria a Dios. Solo con ese podemos llegar al cielo. No hay otro camino, no hay otro libro que nos conduce hacia la vida eterna. Solo la palabra de Dios. Así es, amén, gloria a Dios. Aleluya. Y debemos aceptar, primeramente debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que mora en nuestra vida. Que Él sea guiando nuestra vida, que ya no seamos nosotros. Como dice la palabra de Dios, en Cristo soy juntamente crucificado, dice la palabra de Dios. Así que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, dice la palabra de Dios. Así que ya no nosotros mandamos, sino nuestro Señor Jesucristo. Pero hay de nosotros si no queremos obedecer la palabra de Dios, que ya tenemos nuestra recompensa para aquel día, dice la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos debemos obedecer la palabra de Dios, obedecer las ordenanzas que Dios nos ordena. ¿Qué Dios nos ordena? Que nos apartemos del pecado, dice la palabra de Dios. Es cierto, no somos justos en esta tierra, pero por eso venimos aquí en la iglesia. Venimos aquí en la iglesia para estar a cuenta con nuestro Señor Jesucristo, para pedir perdón por nuestro pecado que hayamos cometido. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra de Dios. Pero si se arrepiente de corazón, dice la palabra de Dios, Él ya no lo toma a cuenta ese pecado, dice la palabra de Dios. Pero si no se arrepiente de verdad, no es perdonado. Así es. Si solo de labio lo confiesa, no es perdonado, dice la palabra de Dios. Pero si se arrepiente de verdad, para Dios lo borra todo y ya no se acuerda más de lo que haya hecho, dice la palabra de Dios. Podrán decir las personas, Dios ya le perdonó, pero las personas pueden decir,
hablar mal de usted que cometió esto. Pero esos son usados por el enemigo para desanimarlo, para que no siga hacia adelante. Pero la palabra de Dios es la única forma para llegar al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Ahora, hermanos, les invito que vayan en Mateo 13. Mateo 13. Trece 47. Allí habla sobre que Dios apartará los buenos y los malos. Dice la palabra de Dios: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la echan la orilla, y sentados recogen lo que es bueno en una cesta, y lo malo lo echan fuera, dice la palabra de Dios. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos y a los malos de entre los justos. Así que, hermanos, aquí claramente dice la palabra de Dios, lo compara como un pescador, que él va a apartar los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los que rechazaron la palabra de Dios, los que no hicieron caso cuando les predicaban. Son ellos los malos. Por no obedecer la palabra de Dios, les echarán fuera. Dice la palabra de Dios, los ángeles se encargarán de echarlos fuera. Pero los justos, o sea que no nos podemos mezclar con él. En ese día no nos podemos mezclar con los malos ni los justos. El Señor los pondrá a la derecha, los justos, y los malos a la derecha, a la izquierda, perdón, hermano. Pero los justos somos nosotros. Para ese día será glorioso porque nuestro Señor Jesucristo nos dará la bienvenida para ese día. Gloria a Dios, aleluya. Porque nos preparamos en esta tierra y ese día será de gran gozo, porque ahí pasaremos a la vida eterna, a la salvación, porque no descuidamos nuestras salvaciones. En esta tierra tendremos nuestra recompensa allá en los cielos, y los justos somos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Así, hermanos, sigamos adelante, no desmayemos, sino miremos siempre al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y tendremos nuestra recompensa. Así es, amén. Y no tardará. Gloria a Jesucristo Dios. ya está a la puerta. Santo y poderoso. Si aún no ha venido es porque tiene misericordia por aquellos que aún no han aceptado su nombre. Por eso no ha venido nuestro Señor Jesucristo. Muchos ya lo tienen por tardado. Así es. Y muchos piensan tal vez que ya no va a venir nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando menos lo esperen es cuando Él vendrá. Porque no todos serán salvos, dice la palabra de Dios. Muchos se quedarán en la gran tribulación. Pero nosotros ya no pasaremos la gran tribulación. Y nosotros estaremos allá en los cielos gozando juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos desean estar allá alabando a nuestro Señor Jesucristo? Ahí vamos a estar alabando, ya no solo en las tardes, sino todos los días, día y noche, dice la palabra de Dios. Qué hermoso será ese día, alabando a nuestro Señor Jesucristo, juntamente con los ángeles. Pero para llegar al cielo debemos obedecer la palabra de Dios. Pues si no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo queremos llegar al cielo? Así es, amén, gloria a Dios. Si no queremos obedecer la palabra,
y queremos ir al cielo. ¿Cómo vamos a llegar así? Así no se puede, dice la palabra de Dios. Así es, amén, gloria a Dios. Si para llegar al cielo debemos obedecer la palabra de Dios, es la única forma. Pero muchos quieren ir al cielo sin esforzarse. Así es, gloria a Dios, aleluya. Pero como dice la palabra de Dios, debemos esforzarnos y debemos alentarnos unos a otros. Debemos animarnos unos a otros. Cuando nuestro hermano está débil, debemos animarlo, que siga hacia adelante, no matarlo. Así que, hermanos, este camino es para valientes, dice la palabra de Dios, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Así es, amén. Y los cobardes, dice la palabra de Dios, quedarán fuera, dice la palabra de Dios. Y yo no quiero ser uno de ellos, y espero que también usted no quiere ser uno de ellos. Pero si no quiere ser uno de ellos, pues obedezcamos la palabra de Dios. Es la única forma para llegar a gozar allá en la Nueva Jerusalén. Sigamos adelante y no desmayar, Gloria a Dios. porque ya muy pronto viene nuestro Señor Jesucristo para levantar a su amada iglesia. Y el que esté preparado se irá con Él, a gozar juntamente con Él. Así es, amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante, no desmayemos, no descuidemos nuestra salvación por otras cosas. Como digo, el mundo te puede ofrecer muchas cosas, lo que tu carne desea, pero al final de cuentas es muerte, dice la palabra de Dios. Y qué triste será para ese día, para su vida, si descuidamos esa salvación que Dios nos ha regalado. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. Yo les animo que sigamos adelante, buscando a Dios y no desmayar. Bendito sea tu Gloria a nombre, Dios, Señor. aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Bien, hermano, para terminar, les invito que vayan en su Biblia en Apocalipsis 3:11. Ya vamos a estar terminando, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, poderoso es el Señor. Apocalipsis 3:11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, no descuide su salvación, porque vendrá otro a tomar su lugar si desmaya, dice la palabra de Dios. Retén lo que Dios te ha dado y te dará tu corona, dice la palabra de Dios. Yo quiero ser coronado para ese día, pero siempre haciendo la voluntad de Dios, pidiendo la guianza del Espíritu Santo, que Él siempre nos guíe en nuestra vida. Pero siempre Dios nos dará la victoria cuando vengan las pruebas, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:10: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí dice la palabra de Dios Bendito sea tu nombre, que Él te guardará de la prueba, Él te saldrá victorioso, te sacará victorioso, dice la palabra de Dios. bendito sea tu nombre. Pero debemos estar a cuenta con Dios si quiere obtener la victoria, dice la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea. Así que, hermanos, yo les animo, esforcémonos. Si hoy nos esforzamos un poco, esforcémonos más y más Así es, amén. para no desmayar y no descuidar la salvación. Así que, hermanos, ese es el poco mensaje que traje. Espero que me entendieron y le doy gracias a Dios que me dio el privilegio de llevar la palabra de Dios, y agradecer al pastor que me dio el privilegio también para poder llevar la palabra de Dios.
Así que hermanos, este es mi tiempo, dejo a quien lo que responde. Aleluya, gloria a Dios.